Hola, buenos días a todos y todas. Qué gustos tenerlos en esta cuarta mesa de co-creación. Vamos, creo que justamente a la mitad. Bueno, ya un pedacito más bien, ya iniciando la trayectoria final. Y pues por el respeto a todos, por el respeto al tiempo de todos los que nos están acompañando, vamos a dar inicio a esta mesa. Ahorita en unos momentos en el chat, de todos modos, les vamos a ir publicando todos los distintos documentos que ya se les hicieron llegar vía correo electrónico, pero para que también los puedan tener acceso desde el chat y los puedan estar consultando como guía durante toda la sesión. Para comenzar, le pediría a Soledad Rodrigo que realice el pase de lista para poder declarar instalada la mesa. Por favor, Soledad. Claro que sí, vamos a ir con el pase de lista. Les voy a pedir de favor que si hay alguien que no mencioné en este pase de lista, me lo pueda señalar al final para que lo incorpore. Bueno, voy a iniciar con Abril Ariadna Bonifaz, Alfredo Elizondo, Ana Corso. Aquí estoy. Hola a todos. Gracias, Ana, bienvenida. Ana Leticia Ramírez. Ana Lilia Cariño. Presente. Hola a todos. Bienvenida, Ana Lilia. Cecilia Castro. Claudia Guzmán. Presente. Gracias, Claudia, bienvenida. Gabriela Godínez. Presente. Bienvenida, Gabriela. Gabriela Gracias. Telles. Ignacio Pérez de León. Presente. Gracias. Janet Aguirre Dergal. Gracias, bienvenido, Ignacio. Janet Aguirre Dergal se encuentra por aquí. José Carlos Guerrero. Josín Dupuy. Karina Salinas. Lorena Sánchez. Ludwin López. Presente. Presente, aquí Gracias. está Lorena. Bienvenido Ludwin y Madeline. Gracias. Gracias. Mariana Belló. Mariana Sendejas. Mari Carmen Nava Polina. ¿Sí me escucharon? Mariana Sendejas. No, pero ahora sí. Mariana, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Tenía el micrófono apagado. Aquí estoy presente. Gracias. Gracias. Matilde Pérez. Presente. Buenos días. Buenos días, Matilde, bienvenida. Mónica Tapia. Perdón, Soledad, presente en representación de la comisionada Nava. Gracias, tomo nota. Presente, José Carlos Guerrero de Cedesa. José Carlos, también tomo nota. Mónica Tapia. Nayeli Ruiz. Claudia Lugo. Aquí presente, buenos días. Buenos días, Claudia, bienvenida. Rafael Valenzuela, gracias. Rafael Valenzuela. Raúl Casares Urban. Presente Rafael Valenzuela. Gracias, Rafael, bienvenido. No podía activar el micrófono. Y Naxeli también ya llegó, Sol. Perfecto, tomo nota. Buenos días. Buenos días, bienvenida Nayeli. Y se encuentra Raúl Casares Urban entre nosotros. Ok, Rolando Tinoco. Sí, él sí está. Gracias, tomo nota. Y
Gracias, bienvenido Rolando. Y por último, Tania Macedo, ¿se encuentra? Presente, buenos días a todos. Buenos días. Ahora pregunto, ¿hay alguien que falta por nombrar dentro de la lista? Sí, a mí, soy Eduardo Escobar, representante de la SGIR-PC de la Ciudad de México. Ok, gracias, Eduardo. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Yo también soy la licenciada Samaria Escalante, responsable operativo de la Unidad de Transparencia de CEDESA. Buenos Gracias, días, yo bien. tenía el micrófono, Ana Leticia Ramírez Cuevas, de Senapred. Gracias. Si me permiten un momento para ajustar, los registros de quienes se mencionaron en este momento. Claro que sí, Sol. Les compartimos ahí ya en el chat, en lo que Sol hace el tema de la lista, del pase de lista, está ya todas las ligas a los documentos que pueden estar consultando, que se van a ir viendo a lo largo de toda esta mesa. Está desde el orden del día, la minuta de la mesa pasada, las reglas de funcionamiento, ¿no? Hay varios documentos que ponemos ahí para su consulta. Digo, de cualquier forma, estos documentos ya lo tienen por correo electrónico, pero entendemos que también es más fácil consultarlo por acá. Entonces, ahí están. Bueno, entonces ya tengo los resultados. Voy a proceder a compartir pantalla. Sí. Ahora, en un momento, tenemos a 16 actores representados en la mesa y voy a compartir. Ahora me van a indicar a ver si se ve la... Sí se ve la pantalla. No, Sol, todavía no se alcanza. A ver. A ver, voy a ver. Ahí otra vez, perdona. Ahí está. ¿Y ahora sí la pueden ver? No, Soledad. No. Ya. Ya nada más voy a actualizar el título de la gráfica acá. Pero en la mesa del día de hoy, con los 16 actores, tenemos 56% que vienen de organismos públicos, 44% de sociedad civil y academia e iniciativa privada. En total son 19 asistentes, pero representan en total a estos 16 actores. Aquí, con relación a las reglas de la mesa, quiero poner a consideración de seguir adelante con la misma, ¿no? Estamos dentro de los porcentajes establecidos, entonces podemos dar por iniciada la mesa. Voy a ceder la palabra a la moderadora para que pueda dar continuidad con la orden del día. Sí, seguiría la lectura de reglas, la lectura de votación de acuerdos. Perfecto, ahora las voy a repasar, voy a dejar de compartir la pantalla. Gracias. Nada más recordarles a todos el orden del día, una vez ya instalada la mesa. El orden del día consiste en la lectura de las reglas de funcionamiento, después la lectura y votación de los acuerdos establecidos en el caso de que haya habido alguna modificación, la socialización de los avances que haya tenido el cascarón de protocolo y la presentación de una actividad misma que realizará el equipo de estado abierto con relación al bosquejo de este protocolo, la presentación en séptimo lugar de las preguntas guía elaboradas por los participantes de la primera y segunda y tercera mesa de co-creación y
con eso después comenzaríamos la ronda de intervenciones para abordar las acciones de apertura. Después pasaríamos a la ronda de conclusión y puntos de acuerdo. Y por último, la lectura y votación de acuerdos de la mesa y cierre de la misma. Por favor, Soledad, esa misma ya se está proyectando ahorita en su pantalla y está en las ligas que ya se les compartieron. Por favor, Soledad, si hacemos una lectura rápida nada más para recordar las reglas mismas que ya se compartieron en el chat. Claro que sí. Bueno, las mesas estarán conformadas, sí, por personas representantes de organizaciones de la sociedad civil y academia, así como personas representantes de sujetos obligados. Además, se considera una persona representante por parte de la GIZ México y una persona representante por parte del equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México. ¿Sí? La integración de las mesas de co-creación podrán estar representadas, o sea, por actores de sociedad civil y academia y por actores invitados de sujetos obligados y órganos garantes. Por último, les recordamos que con la finalidad de asegurar la integración mínima establecida y sobre todo dar continuidad a los trabajos de co-creación, las personas invitadas que no puedan estar presentes en alguna de las mesas podrán enviar a una persona representante previo aviso al equipo de Estado Abierto. De la votación y su ponderación. Les recordamos que las votaciones que se realicen en las mesas serán en línea a través de la dirección electrónica www.menti.com y el código que solicita el portal será proporcionado en el momento que se lleve a cabo cada votación. Se emite un voto por actor presente en la sesión, es decir, que si en la sesión hay más de una persona participante que representa a un mismo actor, solo se emitirá un voto en representación de este. Para ello se tomará nota de la persona asistente encargada de emitir el voto. Para que el resultado de una votación se considere a favor, la suma de los votos habrá de alcanzar al menos el 60% de aprobación. Concluidas las intervenciones de las personas participantes por parte de la Secretaría Técnica, daremos una lectura a los posibles acuerdos derivados de la participación de los actores, los cuales se someterán a votación en lo general. Finalmente, las personas participantes podrán solicitar a la Secretaría Técnica que cambie, adicione, modifique o complemente los acuerdos votados. Derivado de lo anterior, esta Secretaría dará lectura a los acuerdos aprobados en la mesa de concreación anterior y los someterá a consideración y votación de los actores presentes. Por último, de los trabajos colaborativos del protocolo, los participantes, a partir de su experiencia y de los acuerdos establecidos en cada una de las mesas, trabajarán el documento cascarón del protocolo para ir delineando la estructura del mismo, con el propósito de presentar los avances en cada mesa de cocreación. El equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México realizará el seguimiento a las aportaciones que las personas participantes realicen al documento antes señalado con el objetivo de ir avanzando periódicamente. La Secretaría Técnica socializará los avances del documento colaborativo con los integrantes de la mesa. Es todo por el momento y por último, quería destacar si se han incorporado nuevos actores antes de continuar con el siguiente punto de la orden del día. ¿Hay alguien que faltó mencionar dentro de... Bienvenida, comisionada. Bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. Una disculpa, ya me incorporo. Buenos días. Gracias. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, muchas gracias, comisionada. Y bueno, aprovecho a cederle la palabra para que pueda brindar unas palabras ahí relativas al siguiente orden del día. Antes de continuar. Y podemos, ahora vamos a proceder a dar lectura a los acuerdos de la mesa número 3 para repasarlos. Si me apoyan proyectando los acuerdos de la mesa número 3. Ahí está. Bueno, como se determinaron 12 acuerdos de la mesa número 3, vamos a dar un repaso rápidamente. El acuerdo número 1 es prioritario que todos los planes de emergencia tengan una versión pública disponible y visible para las personas.
Como punto número 2, después de una emergencia, privilegiar la publicidad inmediata de los directorios de las personas capacitadas para emitir dictámenes y los servidores públicos que pueden atender a la población. Como número 3, el protocolo debe considerar la publicación de información sobre contrataciones y ejercicio del gasto público en datos abiertos para permitir el ejercicio de auditoría en tiempo real. Como punto número 4, hacer un prototipo de micrositio para homologar la publicidad de la información que facilite el uso y comprensión de los usuarios. Como número 5, clasificar la información de acuerdo a cada sector de la población. Como número 6, contar con un protocolo básico y abierto para que se puedan tomar en cuenta las características locales. Número 7, contemplar la designación de una figura responsable de producir el dato. Dar mayor peso a instituciones en el ámbito local como las unidades territoriales. Número 8, que se incluya la creación de brigadas especializadas de protección civil con una persona encargada de la comunicación y que a su vez sea la persona encargada de los datos. 9, estandarizar los tipos de emergencia, los niveles de reacción y los tipos de respuesta ante una emergencia y definir quiénes son las personas que darán el primer paso de respuesta, capacitarlos y tener en claro dónde van a comenzar su acción al momento de la emergencia. Número 10, mapeo no solo de instituciones gubernamentales, sino también de organizaciones de la sociedad civil que pudieran colaborar y fortalecer la capacidad de respuesta al momento de una emergencia. Número 11, los atlas de riesgos deben ser actualizados de forma permanente con una visión social, retomar información específica que nos permita tomar acciones contundentes para grupos vulnerables. Número 12, que los protocolos estén enfocados en la generación de capacidades en la población, los afectados son los primeros respondientes. Ahora bien, muchas gracias por compartir pantalla. Hacemos mención de que los acuerdos no tuvieron ninguna modificación respecto a la votación, posterior a la votación establecida al cierre de la tercera mesa. Por lo tanto, no es necesario llevar a cabo una segunda votación de los mismos. Quedan aprobados en lo general estos acuerdos y vamos a dar continuidad con el siguiente punto de la orden del día. Para ello, el siguiente punto es la socialización de los avances, adiciones y modificaciones efectuados al cascarón del protocolo de prevención y apertura y transparencia ante emergencias. Te cedo la palabra, Irán. Gracias. Muchas gracias, pero cedemos antes la palabra a la comisionada Nava Polina, justamente para la presentación. Zule, si nos ayudas con las láminas, por favor. La presentación, justo esto de las actividades. Adelante, comisionada. Muchas gracias, Irán. Gracias, Sol. Gracias a todas y a todos. Pues nosotros hemos estado, como equipo, abierto considerando cómo podemos también ir incorporando la chamba y propuestas también concretas para el protocolo. Y en este sentido, lo que vimos que pudiéramos acercar para desarrollar y también, por supuesto, retroalimentar, en fin, con esta mesa de co-creación, es un prototipo de micrositio, ¿no? Que es uno de los acuerdos justo que acaba de leer Sol. Y la idea es que incluso ese prototipo de micrositio pudiera incluir las obligaciones de transparencia que se activan ante emergencias, ¿no? Incluso parte de lo que ya avanzamos, que con eso habíamos cerrado la mesa pasada, de presentar la batería de preguntas que se han ido externando a lo largo de las mesas para poder usarlas, ya sea para ir acotando el alcance del protocolo, los usos, los distintos tipos de lenguaje, en fin. Entonces es una de los documentos que se acercaron incluso vía correo electrónico a todas y todos. Y bueno, nos interesaba mucho hacer y dar ese como idea base, ¿no? Que para nosotros, regresando a agosto, las siguientes 2 semanas vamos a estar en días inhábiles. Sin embargo, nos quedamos justo con esa tarea de ir elaborando y avanzando en ese prototipo de micrositio para poderlo poner a
mesas siguientes, ¿no? Ya sea en la quinta o en la sexta, en fin, en las futuras semanas. Y bueno, la idea también es justo poder tener el pulso de qué información relevante podemos identificar durante las emergencias, ¿no? Justo en base a eso, hacer un prototipo de micrositio para homologar la difusión de la información que facilite su uso, ¿no? Más que publicitar, bueno, sí publicitar en cuanto a las personas, pero para difundir, ¿no? En términos justo de comunicación sencilla, incluyente, diferenciada a los grupos de personas a las que queremos llegar y llevarles esta información, ¿no? ¿Qué es el plus que llevamos? Digamos, que en torno a la pandemia, lo que hemos ido también revisando en los sitios web, sobre todo en la Ciudad de México, es ver qué tanta información en transparencia proactiva procuran, qué tanta información focalizada dan. Entonces, hemos ido detectando una serie de buenas prácticas o de áreas de oportunidad y en conjunto con un par de exhortos que les hemos hecho llegar a los sujetos obligados de la ciudad, que tenemos 147, con la idea de poder facilitarles justo esta interacción y elementos de transparencia proactiva, incluso acercándoles documentos de índole internacional o de índole de organizaciones distintas a nivel nacional de sociedad civil que han venido visibilizando justo esta necesidad de tener información. Entonces, esos estándares, la idea es poder incorporarlos y plasmarlos en la propuesta de micrositio, en el prototipo, de micrositio que les acercaríamos, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí la idea que lo general que hemos ido detectando es, o sea, cuáles son los contactos hacia los sujetos obligados, los trámites principales y los servicios, cuál es su conformación de programas sociales, cómo pueden acceder a las ayudas, subsidios, estímulos y apoyos, y sobre todo también, pues en un paso siguiente, los padrones beneficiarios, ¿no? De beneficiados, porque eso es algo que también hemos detectado y aquí se ha advertido en estas mesas que muchas veces no se encuentra la información. De tal manera que, bueno, la idea era dejarles esta aproximación de cómo nosotros desde el equipo de Estado Abierto iremos trabajando en esta propuesta con la finalidad también de poder pues ir facilitando el trabajo de las mesas y en documentos colaborativos, como también les habíamos justo acercado en la mesa anterior, de poder trabajar de acuerdo y conforme también los ritmos que cada quien tenga disponibles, puede alimentar los documentos, ¿no? Por ahí también justo Cecilia nos acercaba en el chat que hubiera pues, suficiente tiempo como para hacer una revisión detallada de los documentos y justo la idea de estos ejercicios de co-creación es, por supuesto, revisar, ver si están impactadas las ideas de todas y de todos, en dado caso que incluso haya propuestas contrapuestas, que hasta ahorita me parece que no ha sido el caso, pero que pudiéramos ver mecanismos de resolver, ¿no? Y en su caso ponderar, o también los distintas como etapas de construcción de este protocolo, también estar ciertas de ello, ¿no? De la acotación, de la temporalidad. La idea, y con eso termino mi intervención, esta primera intervención, es que llevemos este cascarón de protocolo al coloquio de reconstrucción abierta internacional que vamos a realizar en septiembre. Y estamos pensando justo en ese cascarón, en cuál es el esqueleto mínimo indispensable con el que nos sentimos cómodas respecto a requerimos ante emergencias, ¿no? Hacer esa presentación y, por supuesto, de manera posterior, ir alimentando, porque hablar de protocolos ante emergencias también tiene su propia complejidad y ustedes mismas lo han venido comentando en esta
¿no? ¿Con qué alcance, con qué especificidad, para quiénes, para el ámbito público, el privado, en fin, o sea, cómo nos hacemos cargo de llevar, sobre todo a buen puerto, estas propuestas que estamos construyendo y ver su viabilidad en las distintas etapas del tiempo, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, ¿no? Por mí sería cuánto, y bueno, todo este material, insisto, estaría disponible está de hecho disponible, se los acercamos vía correo electrónico para que puedan meterle mano, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Cedo la palabra a la Secretaría Técnica. Adelante, Sol, por favor. Gracias. Buenos días nuevamente. Voy a compartir la pantalla, sí, para comentarles acerca de las preguntas guía que se les hicieron llegar junto con la invitación para esta mesa. Lo que hicimos en este documento fue concentrar cada una de las preguntas que se han planteado en cada una de las mesas, valga la redundancia, para que sirvan como guía en la elaboración de este índice y se consideren aspectos que a lo mejor no están del todo plasmados en los acuerdos, ya que estos son de manera general, pero las preguntas nos dan elementos en lo particular. Entonces, esto es una guía que abona más al trabajo del cascarón del protocolo. Cualquier cosa nos comentan y le volvemos a hacer llegar la información para aquellos que la necesitan nuevamente porque no les llegó o aquellos que no la han recibido de momento. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Igual, solo comentarles que este documento se estará nutriendo con cada una de sus intervenciones de la mesa. Por lo tanto, el día de hoy se les enviará una actualización de ese mismo documento con las preguntas, inquietudes que hayan surgido durante esta cuarta mesa de cocreación. Muchísimas gracias, Aldo. Pues bueno, en ese sentido, continuamos. Ahora doy lectura al objetivo que también ya les compartimos ahí en el chat. El objetivo de esta mesa en particular va a ser definir entre todos y todas las acciones de apertura que se esperan durante el momento de la emergencia y en la etapa inmediata posterior a la emergencia. Y en esta ocasión lo vamos a aterrizar a personas, a comunidades y a iniciativa privada. El martes pasado fue sujetos obligados y órganos garantes en materia de acceso a la información. Ahora vamos a definir estas acciones de apertura, qué es lo que tendrían que hacer las personas, las comunidades y la iniciativa privada para aperturar, ¿no? Rápidamente les leo las reglas de participación. Es primero que nada mantener las cámaras encendidas, mantener los micrófonos, por favor, apagados cuando no tengan intervención, participar en la votación de los acuerdos, levantar la mano, ya sea en la pantallita o allá hay una función al lado de los micrófonos, hay una manita, pueden levantar esa para que yo las vaya anotando. Y los que ya han estado con nosotros saben que tengo para acabar puntual una especie de semáforos donde les voy marcando el tiempo, la primera llamada. Esta es, ve cerrando la idea, por favor, y finalmente el tiempo se ha agotado. Entonces, bueno, la primera ronda de intervención de los participantes va a ser de 50 minutos, nos alcanza para un promedio de 6 minutos por persona. Y esta primera ronda va a ser con el objetivo precisamente de abordar las acciones de apertura que se podrán implementar durante la situación de emergencia para personas, comunidades e iniciativa privada. Y finalmente nos vamos a una segunda ronda que tendrá por objetivo dar la conclusión, cierre de ideas y definición de los acuerdos, más o menos de 30 minutos. Y finalmente ya la conclusión, donde la Secretaría Técnica da lectura a los acuerdos y los pone a su consideración. Las preguntas también ya las compartimos, son preguntas detonadoras y básicamente son 3. ¿Cómo se han vivido los momentos de emergencia sin información? ¿Qué tipo de información es la primera que las personas y comunidades requieren saber? Esto es súper importante, ya que, por ejemplo, en los sismos del 17 y ahora en la pandemia, justo hay una primera necesidad de información
que nosotras las personas necesitamos y las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es eso que necesitamos saber de primera mano? Y en términos generales, ¿cómo se imaginarían el momento idóneo en materia de acciones de apertura durante una emergencia? ¿Va? Entonces, si no hay otra cosa, comienzo a la primera ronda, a esta primera ronda de intervención por parte de ustedes, con este objetivo de limitar estas acciones de apertura. No sé si hay alguien que quiera... Cecilia pide la palabra. Perfecto, adelante Cecilia, y luego ya vi que Naxieli también se apuntó. Perfecto, adelante Cecilia. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, miren, yo veo excelente esta iniciativa, sin embargo, debo de decirlo y no puedo dejar de mencionar que está en un enfoque reactivo, en un enfoque de atención precisamente a la emergencia. Y si ustedes tomaran en cuenta que debería de tener nociones preventivas, porque ¿qué vas a querer transparentar? Lo que no funciona, lo que no se ha registrado, lo que no se ha hecho, No, lo que queremos de transparencia es qué hemos hecho para organizar a las instituciones, a la población, qué se ha hecho en términos de garantizar la seguridad de inmuebles estratégicos como escuelas, hospitales, qué se ha hecho para crear estas brigadas comunitarias institucionales para que se garantice que haya una reacción bien preparada, bien articulada. ¿Qué estamos haciendo como obligación de transparencia? Solo activarlo ante la emergencia es demasiado tarde. No podemos actuar ante la emergencia, tenemos que actuar preventivamente. Y aquí tendríamos que ver, ya se cumplieron todas las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 85, del 2017, ya se cumplieron estas recomendaciones que se emitieron ante los entes obligados de la Ciudad de México, del país, ya se cumplieron. ¿En qué proceso vamos? Si no estamos actuando de todo lo que no se ha logrado articular, de lo que no se ha logrado sistematizar, de los mejoras institucionales que todavía no los logramos, yo no le veo sentido activar transparencia ante la emergencia, porque lo que vamos a encontrar son estas omisiones, esta falta de acción, esta falta de integración, la poca canalización de presupuesto para hacer todas estas recomendaciones que se tienen que hacer. Entonces, no nos enfrasquemos en una acción reactiva. Tenemos que ser proactivos y tenemos que ser preventivos. Entonces, desde el enfoque mismo de esta iniciativa, tendríamos que hacer una reorientación necesaria, absolutamente necesaria, porque si no caemos en los mismos errores históricos de estar actuando ante la emergencia, cuando ya tenemos todo encima. Entonces, yo se lo pido que las demás compañeras que trabajan gestión de riesgos den su voz, porque esta concepción tiene que entenderse en este ejercicio tan importante que me parece, pero que no está bien canalizado si lo estamos haciendo solo a partir de la reacción. Gracias. Gracias, Cecilia. Ahí nada más rápidamente comentarte que el protocolo está considerando justamente los 3 momentos, el momento antes, que es justo toda la parte preventiva, y se trabajaron en la mesa, en la primera y segunda mesa, en la mesa 3 y 4, que esta es la cuarta, es el momento durante, y la mesa 5 y 6, que son las que haremos en agosto, son las mesas que van destinados a pensar en el momento después de la emergencia, ¿no? Para todo el tema de seguimiento, pero sí está considerado justamente toda la parte preventiva de la emergencia. Entonces, nada más para aclarar. Entonces, tendríamos que decir que es en el marco de la gestión de riesgos o de la gestión integral de riesgos y no solo acotarlo ante emergencias, porque sí va a confundir, o sea, sí se confunde, yo me confundo. Claro, justo para esto, esas son estas mesas de co-creación, porque ustedes, desde luego, como especialistas, saben más de estos temas. Entonces, perfecto, para igual tomarlo como parte de un acuerdo, este enfoque que tú nos compartes.
En ese sentido, cedo la palabra a Naxieli, por favor, adelante. Hola, buenos días. Gracias por la palabra. Solo para abonar, Ceci, de hecho, desde la primera intervención de la Mesa 1, eran los pasos de la gestión integral de riesgos, donde justo hicimos un desglose de bueno, una parte importante de las mesas está orientada a sujetos obligados, pues justo, o sea, qué actor, en qué ámbito de acción y en qué atribuciones le tocaba para cada una de las fases de reducir el riesgo futuro, atender el riesgo existente, reconstruir, responder, o sea, esa parte está integrada. Lo que pasa es que el objetivo de esta mesa es enfocarnos en la parte de respuesta, pero no es que todo esté así. Bueno, nada más eso era importante porque justo es una de las cosas que se vio desde el momento 1, porque precisamente parte de los problemas, y ahora sí me enfoco a lo que estaba, o sea, a los detonadores, como al enfoque de sociedad civil y de la responsabilidad también del sector privado y eso. Yo quisiera como mencionar dos cosas y que tienen que ver justo con el momento de la respuesta. Cuando fueron los sismos del 2017, hubo muchísimos problemas para canalizar la información, no solo para producir la información, que es una cosa que ya se discutió la sesión pasada. O sea, ¿cómo le haces cuando tienes medios limitados? ¿Cómo le haces cuando las bases de datos a lo mejor están incompletas o no las tienes como presentes? Pero otra cosa y otro problema, y eso es lo que tiene que ver con sociedad civil organizada y no organizada, es que la información no basta que esté, sino que hay que encontrar los medios para distribuirla de manera adecuada, ¿no? Entonces, uno de los medios, sí, por supuesto, tiene que ver con los sitios web y con los micrositios y con poner portales y cosas así, ¿no? Pero una de las cosas que yo realmente creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo, y qué bueno que está aquí gente de Senapred, no sé si hay gente de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la ciudad, pero una de las cosas importantes sí sería trabajar como en algún convenio de distribución de información, a lo mejor vía celular, no alerta sísmica, o sea, eso es otra cosa, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a algunos ensayos que se han hecho de aplicaciones en otros países, donde justo hacen cosas como, por decirles lo siguiente, diseñan una aplicación y en esa aplicación vienen 5 campos o 6 campos donde te preguntan, ¿en tu edificio ves fisuras así? Y te ponen el dibujito, ¿no? O, no sé, ¿ves tal rasgo estructural en tu edificio? ¿O hay personas atrapadas en tu edificio? De tal manera que haya un mecanismo bidireccional de compartir información, o sea, la gente tiene la posibilidad de saber cuáles son los 3 rasgos relevantes que necesita saber en el caso, por ejemplo, de un daño sísmico, pero a su vez se lo regresa inmediatamente a un medio que tiene la capacidad de concentrar esa información y de procesarla rápidamente de manera que pueda informar a los protocolos que la ciudad ya está estableciendo, ¿no? Esas apps de las que yo hablo están siendo muy trabajadas en países como Japón, en países como Nueva Zelanda, y justamente de lo que se trata no es solamente de generar, les digo, la información y de decir, necesito consultar a qué DRU voy a hablarle, sino rápidamente decir, yo necesito saber las 3 cosas y las 3 cosas me llegan de manera rápida sin que esté mediando un tercero, porque la mediación de terceros le pregunto a la alcaldía, no, mejor le pregunto al administrador, no, mejor le pregunto al ingeniero que yo conozco, no, o sea, en eso se pierde un montón de tiempo, ¿no? Que es un poco como la idea de facilitar los medios institucionales para que toda esta información pueda fluir de manera mucho más rápida. Y la otra cosa que puede ser de ayuda, y eso lo dejo así como abierto, es que ya existe a nivel internacional una metodología que se aplica en muchos países y que está como muy trabajada, que es la metodología de evaluación de necesidades post-desastre. La Ciudad de México la conoce bien. Ellos han, de hecho, implementado, la secretaria Ursúa trabajó muchos años con organismos internacionales
que desarrollaron y aplicaron la metodología de Post-Disaster Needs Assessment. Entonces, a lo mejor, digo, no, la verdad es que no lo había pensado, pero se me ocurre que una de las cosas que podríamos hacer es inspirarnos un poco. Claro, esa metodología es muy general y abarca ámbitos como salud, por ejemplo, como infraestructura, como cuestiones socioeconómicas, o sea, es mucho más amplia, pero tomar un poco como esa idea de cuál es la evaluación rápida de necesidades para entonces poder diseñar un mecanismo de respuesta que pudiera ser más ágil para la sociedad en general, ¿no? Y que en ese sentido pudiera ayudarnos a canalizar y a focalizar la información en el momento de la respuesta que realmente pudiera tener alguna utilidad. Lo dejo en la mesa, creo que es algo que se puede trabajar en las siguientes semanas. Y ver de qué manera podríamos incorporar algunas de las sugerencias que se hacen justo para el momento post-desastre en nuestro protocolo. Gracias. Muchísimas gracias, Naxieli. Veo que hay dos personas que tienen la manita levantada, Lore y Leticia Ramírez. Cedo la palabra entonces a Lorena y luego a Leticia, por favor. Adelante. Hola a todas y a todos. Gracias. Creo que la opción que daba ahorita Naxieli es fundamental. O sea, creo que al preguntarse qué puede hacer la sociedad al momento de la emergencia es dar información que sirva, ¿no? Y porque, digo, en Ciudad de México se vio mucho la buena respuesta que se puede dar en colectivo, ¿no? En colectiva, cómo la gente se puede organizar y demás. Si estamos hablando de otras entidades en donde surjan otro tipo de emergencias, tenemos que pensar cómo se organizan también esos otros espacios. Yo recuerdo en el sismo justo de 2017 que el epicentro fue en Morelos. Muchas de las comunidades que se vieron muy afectadas ahí no tienen acceso a internet, se les cayó todo, no podían entrar a una aplicación, es decir, o sea, la emergencia es tal que a veces no te permite ni siquiera tener esa sofisticación, ¿no? Al momento de dar información. Yo aprendí con otras organizaciones que trabajan a nivel local que a veces puede resultar interesante utilizar los SMS, los mensajes, que las personas puedan a lo mejor recibir. Digo, esto es un mecanismo que se podría utilizar también y ponerlo en la mesa, como decía Naxieli, que a lo mejor les lleguen estas 3 opciones a sus teléfonos, pero en MSM, o sea, en mensaje, y que a lo mejor puedan responder 1 o 2, etcétera, ¿no? Si ves grietas, si necesitas esto, y que la información se pueda dar de esa manera. Yo creo que ese nivel de sofisticación, si queremos un protocolo ahorita inicial, que este es como un primer saque y demás, digo, está muy bien como poner estas herramientas un poco más, pues que pueden llevar ya a una prevención incluso, ¿no? De cómo actuar en estos espacios, pero sí pensar ahora en otros espacios, en otras comunidades en donde tal vez no van a tener acceso a internet, ni siquiera en espacios sin emergencia. Entonces, otras medidas pueden ser esto de los mensajes. Si toda la gente ya tiene un teléfono, aunque sea sencillo, puede ingresar a un mensaje sencillo, y si no, lo que mencionaba la vez pasada, creo que es necesario como crear una red y que esa red sea identificable en los espacios donde se está actuando para que la gente sepa a quién acudir en ese momento. Muchas veces no sabes y en espacios o en comunidades o en sociedades un poco más no tan urbanas como la Ciudad de México, pues casi siempre van con el presidente municipal o con alguien, un líder comunitario. Entonces, saber que esas personas están informadas y que le van a guiar a los demás a donde debe ir la información, ¿no? Creo que eso es importante y que eso puede ir ya ligado a un tema de prevención más adelante. Ahorita durante la emergencia creo que sería bueno tener esa visión, ¿no? Gracias.
Muchísimas gracias, Lore. Oigan, tengo anotados también a, Leticia y a Rafael, pero antes cedo la palabra a la Secretaría Técnica, nada más para que nos dé una recapitulación de quiénes estamos en la mesa y a qué instituciones y organizaciones pertenecen, por favor. Adelante, Sol. Gracias. Bueno, en la mesa tenemos al momento a la Alcaldía de Azcapotzalco, Alcaldía Cuauhtémoc, Alcaldía Miguel Hidalgo, Senapred, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Comité de Participación Ciudadana de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y Tecnológico de Monterrey, al Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, al Info Ciudad de México, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a la Secretaría de Salud, al Colegio de la Frontera Norte, a la Alcaldía Benito Juárez, y estoy viendo en el chat que se incorporó ya Lorena Sánchez de GIZ. Bienvenida, Lorena. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sol. Continuamos entonces con Leticia Ramírez. Por favor, adelante, Leticia. Muchas gracias, buenos días a todos. Es la primera ocasión que participo con ustedes, agradezco la invitación. Me falta un poquito involucrarme en lo que se vio en las mesas anteriores, pero considero muy importante retomar las palabras de las doctoras Castro y Ruiz en el sentido de la prevención, y también me llamó mucho la atención una duda que planteó Rolando Tinoco sobre qué es un riesgo y cómo se gestiona. El concepto de la gestión integral de riesgos es incipiente y realmente estamos buscando que se introduzca a toda la administración pública en los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Y desde mi perspectiva, la gestión integral del riesgo puede cambiar la vida del país, porque se trata de identificar, un riesgo. ¿Qué implica un riesgo? Los daños o pérdidas probables que pueden generarse por la interacción de la vulnerabilidad que en sí tiene una comunidad y la presencia de algún agente perturbador. ¿A qué llamamos agente perturbador? Puede ser un sismo, una lluvia, una inundación, actividad volcánica, fenómenos tanto naturales como antrópicos. El caso de Tlahuelilpan del año pasado, por ejemplo, que nos pueden ocasionar precisamente algún desastre. Ese sería el riesgo, ¿no? El daño o la pérdida probable. Y la interacción de la vulnerabilidad y el agente perturbador. Cuando hablamos de la gestión integral del riesgo, ya estamos hablando entonces de acciones concretas que van desde la identificación, análisis, evaluación, control, reducción de los riesgos, hablando desde su origen, cuál es la causa verdadera de estos riesgos y atenderla desde su raíz. Y esto implica la creación e implementación de políticas públicas, estrategias, procedimientos y todo enfocado en el desarrollo sostenible. Desde el gobierno federal actualmente nosotros estamos impulsando la creación del Comité Nacional de Prevención, para que absolutamente todas las dependencias de la administración pública podamos trabajar de manera conjunta en el establecimiento de esas políticas públicas enfocadas en la prevención. Pero vaya, esto, digamos, de manera muy global, de manera muy general, que pretendemos que aterrice en acciones concretas que se van a ver materializadas en beneficio de la población. Algo muy importante, retomando un poco las palabras de la doctora Castro y de la doctora Ruiz, es que todo esto fluya y llegue a todos lados. La gestión integral del riesgo solamente va a ser posible si absolutamente todas las dependencias y todos los actores, sociedad civil, academia, todos estamos involucrados y sabemos qué hacer, identificar los riesgos y cómo podemos actuar ante cada uno de ellos. Entonces, sí hay ideas muy
prácticas como la cuestión de las aplicaciones, pero tenemos que hablar de la realidad de nuestro México. Un México en el que no todo el mundo todavía tiene acceso a un celular, en las ciudades probablemente sí, pero no todo el mundo. Estamos hablando de que tenemos que considerar las personas mayores, que las personas de más de 70, 80 años en nuestra ciudad, pues no todas manejan un celular, no están familiarizadas con esa tecnología. ¿Qué pasa también entonces con las personas invidentes, las personas sordomudas que tienen una discapacidad? Y obviamente tenemos que estar pensando en todos estos grupos y en que deben de ser políticas aterrizadas también para cada uno de ellos. Y básicamente la información, considero, lo que debe de dar a la población es tranquilidad. En los sismos del 17, como comentaba la doctora Nacheli, había una gran cantidad de información, no había quien la analizara, llegaba por un lado, llegaba por otro, algo que implementamos desde Senapred, que nos funcionó. En Senapred somos muy poco personal, pero que ayudó un poco a calmar, a tranquilizar a la población. En esta parte de las 2 vías, le solicitábamos a la gente que nos mandara fotografías de los daños que habían identificado en sus casas, y nosotros podíamos determinar si era urgente que fuera alguien, un especialista, o simple y sencillamente explicarles a las personas que esos daños que habían identificado eran de acabados o cosas que no eran estructurales, vaya, que no ponían en riesgo la estructura en la que se encontraban en ese momento. Eso facilitó mucho el dar prioridad a la atención de la población. Obviamente toda la gente lo que quiere en ese momento es ser escuchada, que vean que hay alguien que los está atendiendo y sobre todo que les va a resolver un problema. La realidad es que no existe ninguna estructura gubernamental en ningún lado del planeta que pueda resolver todas las necesidades de la población al mismo tiempo. Por eso es necesario que organizaciones de la sociedad civil trabajen de manera conjunta con el gobierno, pero que vayamos de la mano y que entonces sí tengamos bien definidos cuáles son estos protocolos y cuál es la información y cómo la vamos a manejar, pero identificando bien cuáles son los riesgos y entonces cómo vamos a atender cada uno de ellos. No vamos a trabajar de la misma manera para atender las cuestiones de un sismo que de una inundación. Y bueno, para terminar ya mi aportación, lo que me gustaría que nos quedara un poquito claro es la importancia de la gestión integral del riesgo y cómo cada uno de los agentes puede ir abonando precisamente en este protocolo para hacerlo de manera integral. Perfecto, Leticia, muchísimas gracias. Bueno, doy la bienvenida a Mónica Tapia y a Claudia Guzmán, que también se acaban de incorporar, y tengo a Rafael, a Cecilia. Nada más cedo la palabra antes a la comisionada Nava Polín. Adelante, comisionada. Muchas gracias, Irán. Sí, pues para justo agradecer, o sea, como les habíamos comentado en mesas pasadas, y justo así estaban las reglas, esa flexibilidad de que se pudieran ir incorporando personas e instituciones que pudieran ir engrosando el trabajo de propuesta de protocolo. Y en ese sentido, justo, pues, agradecemos muchísimo la participación de Senapred y la Secretaría de Salud, que se incorporan. Entonces, como justo se ha venido construyendo aquí en conjunto, la idea es ir engrosando el grupo para poder tener más asertividad y alcance en las distintas propuestas y llevar la parte técnica pues mucho más afianzada, ¿no? Porque obviamente creo que justo la riqueza de estas mesas es los perfiles multidisciplinarios, multiactores y la aportación que se tenga desde la parte social que busca, social y de derechos humanos, que refleja necesidades de comunidad. La parte técnica que refiere cómo hacerlo, cómo sí tiene que frasearse, conceptualizarse, y la parte de sujetos obligados, en fin, de autoridades,
de cómo podemos aplicarlo y de iniciativa privada también cómo se pueden apropiar de estos protocolos. Y justo la idea es eso, entonces pues nada más hacer énfasis en que ya está Senapred, ya está Secretaría de Salud, y bueno, ahí la llevamos, me parece. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Cedo la palabra entonces a Rafael. Adelante, Rafael. Gracias. Me gustaría iniciar retomando lo que Cecilia planteó desde el inicio en el tema de la prevención. Si bien es cierto, hubo una etapa específica para hablar de prevención en las mesas anteriores, hoy estamos en el momento de la gestión de la crisis, de la emergencia. En este momento nos encontramos en esa etapa de discusión, pero es imposible como separarse del todo de la prevención. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos avanzando y profundizando, pues van a salir temas que quizás no fueron anticipados, comentados en las mesas pasadas. Otro punto importante en relación a lo que dijo al inicio, me parece que se llama Cecilia, nuestra compañera, tiene que ver con este tema en particular. El protocolo se llama Protocolo de Prevención en Apertura y Transparencia ante Emergencias. Es decir, el protocolo, y es aquí como insistir en esta parte en esta parte en particular de que vamos del peso que tiene la prevención. Es decir, el protocolo desde el momento en que está aprobado está activado. No se activa con la crisis o la emergencia. Esta parte ya tanto compete a esta etapa como a la previa, porque lo que comentaba en mesas pasadas era que el protocolo no lo debemos de ver que se activa hasta que está la crisis en ese momento. De ahí lo que comenta Cecilia me parece oportuno contextualizarlo un poco. En función de esto, es decir, si el protocolo se llama de prevención, está activado desde el momento en que se aprobó. Lo que se activa en la crisis es la fase 2 o la etapa de crisis o la gestión de la crisis. Y ahí quiero hacer ya una propuesta muy, muy concreta, ¿no? Para lo que corresponde a esta mesa. Y es que tenemos que tener en ese momento identificado en un catálogo a los especialistas del tipo de emergencia que enfrentamos, no solo académicos, sino de la sociedad civil. Tenemos que tener identificados aquellos actores del sector privado que tienen incidencia tanto como afectados como potenciales gestores de la crisis para incrementar las capacidades institucionales del Estado. Es decir, si el Estado debe decidir qué hacer ya en este momento, no lo puede hacer solo. Y entonces lo adecuado es que se convoque en ese momento a un grupo de trabajo, a un grupo de especialistas que esté predeterminado en el protocolo y que tengan un listado de ellos, y que si no está el 1, llamen al 2, si no está el 2, llamen al 3 o llamen al 4 para que pueda instalarse esta mesa para la toma de decisiones. Porque depende de la crisis, depende de la emergencia, dependerá de lo que esté ocurriendo, y entonces tomar decisiones lo decían en la mesa anterior, en la sesión pasada, que hay que clasificar las distintas crisis y emergencias que podemos tener, ¿no? Y otro punto para cerrar mi intervención es, primero es esta propuesta, y segunda propuesta es, así como se ha hecho con los sismos, de practicar simulaciones, que realmente eso se está haciendo, se simula un simulacro, es eso, simular que hay un temblor. Entonces, si hay simulacros y ejercicios para poder ver cómo reacciona la población, las escuelas, los hospitales, los restaurantes en un temblor, en esos simulacros, lo que está ocurriendo es un ejercicio de simulación, y los ejercicios de simulación consisten en tener creados distintos escenarios. Hoy en día hay mucha tecnología para eso, y aquí la segunda propuesta que quiero aterrizar es que para elaborar este protocolo es importante que en algún momento
se acerque otro actor importante en Ciudad de México que podría ser, desconozco qué ocurrió al día de hoy con el Laboratorio de Gobierno Abierto. El Laboratorio de Gobierno Abierto, desconozco qué ocurrió, pero me tocó conocer sus inicios. Es una mesa en la cual asisten distintos ciudadanos para atender problemas específicos. ¿Qué es lo que se hacía? Jugar con la información para crear escenarios. En este ejercicio de prospectiva ya hay software, ya hay mucho software para ello. Si podemos crear variables, datos e información ahorita, se pueden jugar con la creación de escenarios. Y hay programas de simulación para eso. Son estadísticos normalmente. Pero los software nuevos traen mucho gráfico y muchas creación de escenarios virtuales. Cómo fluiría la población ante una estampida de animales en el poblado Miguel Alemán, cómo fluiría ante una estampida de animales, cómo se comporta la población ante una situación en la cual está en riesgo, ¿no? Es decir, podemos trabajar, hasta este protocolo podría trabajarse en un momento posterior o paralelamente o en estas mesas o en este laboratorio de gobierno abierto para entender ante una crisis de distintos tipos cómo se comportarían las variables, la población, la autoridad, etcétera, ¿no? Hasta ahí la cierro. Muchísimas gracias, Rafael. Cedo la palabra ahora a Cecilia, por favor. Bueno, ya en ese contexto, si solo vamos a ver estas cuestiones de la emergencia, bueno, durante la emergencia lo principal es el salvamento, el rescate de cuerpos y de lesionados, de animales, cómo se canalizan a los afectados, tener un directorio de los afectados y de los decesos, y las necesidades de salvamento, ¿no? Las necesidades de hospitalización, a dónde se canalizan los cuerpos de las personas fallecidas. Les comento que, bueno, también quiénes podrían ser incorporados a las tareas de la emergencia, ¿no? Los brigadistas voluntarios, los expertos locales, las organizaciones sociales, la comunidad, porque el gobierno no se da abasto. Son demasiados pocas personas y más en protección civil. Es imposible que se pretenda que las instituciones sean eficientes en este contexto de adelgazamiento del Estado, que ha sido desde hace 40 años, y bueno, y ahora con la crisis presupuestaria por la atención de la pandemia, bueno, no quiero imaginarme que no van a crecer estas plazas ni demás, ¿no? Hubo mucha ayuda para unas localidades y a otras se les abandonó porque no hubo suficiente información, no había luz, no había plantas de luz, no había acceso a internet, no se sabía, no había manera de comunicarse. La Secretaría de Marina Armada de México tomó el control del sur de la ciudad porque las autoridades locales estaban rebasadas, porque no estaban preparadas o porque no tenían personal suficiente. Y sin embargo, había miles de brigadistas voluntarios dispuestos a participar, y a veces no los dejaban pasar o no los integraban en las actividades. Entonces, tampoco se integró verdaderamente a los comités científicos asesores locales, federales, a la academia, donde hay muchas instituciones especializadas en cuestiones de gestión de riesgos, como el CIESAS, como la UNAM, como la UAM, y no se les llamó, o sea, hasta mucho después se les incorporó, ¿no? Entonces, bueno, pues esas serían más o menos como algunas de las necesidades de información que se podría tener durante la emergencia. Porque lo demás, lo que ya nos dice Nayeli del proceso de rehabilitación temprana y reconstrucción, bueno, sería otro momento, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Cecilia.
no sé si alguien... Ana, adelante, por favor. Hola otra vez a todos. Bueno, creo que esta parte del protocolo es muy importante porque nos estamos ya enfocando en las personas, en las comunidades. Y yo lo que quiero recuperar es que si bien el protocolo tiene que empezar desde antes porque es algo de prevención, creo que el conocimiento de la información que existe y el conocimiento de la audiencia o la población tiene que ser algo que se mantenga, que sea una actividad continua para poder identificar qué información es relevante. Y aquí, además de tener el convenio, la comunicación que se está hablando con los expertos de protección civil, también sería una buena idea que se estipulara en el protocolo que los sujetos obligados, con el objetivo de atender a las poblaciones, estén siempre en contacto con su departamento de protección civil, que al fin y al cabo son los expertos y conocen más que nosotros los que estamos en transparencia. Más allá de las secretarías, este podría ser un piso mínimo, que empezáramos con el departamento interno y que ellos ya nos guiaran a tener comunicación con las secretarías o con las otras instituciones. Creo que esa sería una buena idea, como hacerlo de pasito en pasito. Y por ahí me gustó mucho la participación en donde se hizo mención de proyectos en donde hay comunicación vía teléfono, que es algo que habíamos mencionado antes, algunos proyectos de apertura gubernamental. Por ahí se mencionó el caso de Japón, que creo que me parece muy bueno, pero honestamente creo que ellos van muchísimo más avanzados porque manejan el concepto de gobierno abierto de cuarta generación. Creo que nos podríamos ir un poquito antes. Y por ahí otra vez se me ocurre recuperar el proyecto que se llama M-Track o M-Hero, que son mensajes de texto para identificar zonas de infección o enfermedades, hospitales disponibles, medicamentos, y todo se hace a través de mensajes de texto, perdón. Y aquí podremos recuperar lo que se hizo en la Ciudad de México, el mensaje de texto que ahorita mandas al 51515. Creo que es algo que ya se está haciendo y a lo mejor habría que darle un poquito más de difusión, porque ese trabajo vale mucho la pena. Tú mandas un mensaje, te hacen preguntas e incluso pues ya llegan y te mandan al experto a tomarte pruebas, equipado y demás. Entonces ahí creo que eso ya se está cumpliendo, a lo mejor sería cosa de darle un poquito más de difusión. Y por último, lo que me gustaría agregar es que revisando dentro de los documentos que ustedes hicieron favor de recopilar y mandarnos, la resolución que mandan de la Organización de Estados Americanos es la resolución, creo que 1/2020. En una sección hacen mención de que el objetivo de las políticas, medidas o acciones dentro de una pandemia tienen que contemplar la igualdad, la no discriminación y la perspectiva de género y la diversidad. Ahí siento que, bueno, no soy experta, creo que es algo que podríamos trabajar un poquito más, a lo mejor no hacerlo muy exhaustivo porque como mencionan, los recursos son limitados, pero podríamos contemplar alguna sección de atención a mujeres específicamente o atención a personas de la tercera edad. Obviamente la atención va a dependiendo de la emergencia, ya sea emergencia sanitaria, emergencia por un sismo, por un huracán. A lo mejor sería buena idea también contemplarlo en el protocolo, alguna sección, algún grupo de preguntas que nos hagan pensar en esa población específicamente. Creo que ahí también nos daría muchos puntos. Creo que sería muy bueno y sería un trabajo que sería incluso más progresivo al que ya se está haciendo ahorita, que es buenísimo. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias, Ana. Para cerrar esta primera ronda, ya vi que Matilde tiene levantada la mano, entonces te cedo la palabra y contigo cerramos esta primera ronda. Adelante, Matilde, por favor. Muchas gracias. Coincido mucho en el tema de la prevención y también para esta mesa, sí me gustaría mucho también recuperar el tema de la atención durante la emergencia porque es justamente... creo que esta emergencia nos colocó, las anteriores, las del sismo y todas las demás, ya lo han venido comentando desde las mesas pasadas,
un poco de todos los problemas que se tuvo, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, no hubo un ejercicio como este para identificar justamente esas deficiencias y esas cosas que no se hicieron. Entonces, creo que esta emergencia, este espacio justamente es bueno para poder identificar esas cosas, para poder prevenirlas y para poder tener acciones concretas cuando esté ya la emergencia. Y en el sentido, digamos, de justo de cómo verlo en las personas y en las comunidades, pues lo que nos mostró, digamos, esta emergencia es que la información llegó muy tarde a las comunidades, que el acceso a medios digitales donde generalmente se difunde la información oficial, pues es limitado y ya otros compañeros lo colocaron, pero creo que lo que sí nos gustaría colocar desde Fundar es que las comunidades tienen sus propios mecanismos de comunicación, tienen sus radios comunitarias, se informan de comunidad en comunidad, tienen contacto con organizaciones de sociedad civil. Entonces, y la otra cosa es cómo consideramos, digamos, esos medios de comunicación, cómo los incorporamos a este modelo que ya está muy estandarizado en términos de los mecanismos, los medios donde se difunde la información, cómo involucramos, cómo incorporamos, digamos, estos otros medios donde las comunidades también se hacen de información. Y la otra cosa que coloca la pandemia justo o la emergencia es que las comunidades no solo en desastres o emergencias deben tener información. Esto obliga también a pensar en mecanismos de coordinación y justo el protocolo creo que debería incluir cuál será la ruta para acercarles la información y cómo será la coordinación para mantenerlos informados en todo momento. Las organizaciones de sociedad civil han estado construyendo ya materiales, hay muchas infografías, cosas con conceptos, con información que las comunidades necesitan y con cosas súper básicas, ¿no? De qué significa el virus, qué significa la pandemia, cómo se contagian, desde los contextos comunitarios, cómo se pueden adaptar estas medidas, como la distancia, como el uso del cubrebocas, el uso de gel, ¿no? Cuando en muchas de las comunidades incluso carecen de insumos esenciales para poder tener estas medidas de seguridad. Entonces creo que hay pues un reto muy importante en cómo se acerca la información a las comunidades y cómo las comunidades pueden empezar como a tener en cuenta ciertas medidas. Entonces ya hay muchos materiales que la sociedad civil ha estado como generando en construcción coordinada con las comunidades, que ese es un poco el asunto, que no son infografías, no es información, digamos, que se piensa desde fuera de los contextos, sino justo en coordinación con las comunidades. Entonces creo que eso sí va a ser un reto y creo que este protocolo sí puede incluir ciertas líneas que atiendan a estas necesidades de información de las comunidades y a estas limitantes para acceder a información. De acuerdo, Matilde, muchas gracias. Pues con esto cerramos esta primera ronda. Damos paso a la segunda ronda, donde aquí nada más les pediría una intervención de conclusión y cierre de ideas para que con estas ideas la Secretaría Técnica pueda articular entonces los acuerdos que ustedes presenten y posteriormente ya en la conclusión dar lectura a estos acuerdos. Entonces, pues aquí no sé si ahorita, veo que hay mucha comunicación en el chat, pero creo que hay unas ideas bastante buenas que creo que estaría padre si toman el micrófono, Rolando, Leticia, Naxeli, Mónica Tapia, también vi que por ahí están poniendo varias cosas. Rolando, veo que levantaste la mano. Adelante, por favor. En esta ronda es de 2 minutos, por favor. Sí, gracias. Lo dejo allí escrito también para que le cueste menos hacer la minuta que la tenga que hacer, si es que vale la pena lo que escribí. Bueno, 3 elementos muy rápidos. Preguntaba si la cuestión del riesgo, y agradezco mucho la clarificación que se me hizo desde mi desconocimiento, pero también en términos ya de lo concreto, pues como lo perciba esa probabilidad de tener un daño, pues va a depender de mi contexto cultural. Ya estaban diciendo desde Fundar que a lo mejor lo que yo considero riesgo, pues en algunas localidades no se considera como tal, ¿no?
y por lo tanto la práctica, la acción anclada a la representación social de ese riesgo, pues va a ser otra, ¿no? Pues a lo mejor si yo pido que se ponga cubrebocas, pues al final de cuentas está haciendo algo que no es culturalmente pertinente y no hay un nivel de comprensión. Entonces eso, si utilizamos la categoría de gestionar la subjetividad, pues va a estar más canijo, ¿no? Lo que se está haciendo ahorita es una educación en salud a nivel global. 1. 2, yo creo que hay medios, se decía análogos o analógicos, creo que se llaman. Si nos clavamos mucho en Internet, pues ya se había dicho, bueno, ¿y qué pasa si se cae, si no hay luz, si no hay acceso, etcétera, etcétera? Y creo, y aquí en Chiapas ha funcionado las radios gubernamentales públicas y las radios comunitarias. Y muchas radios comunitarias, además, son protagonizadas por los actores locales, los hombres y las mujeres en su idioma materno, ¿no? Su idioma materno. Y eso es importante. El tercero, no sé si valga la pena considerar, es información relevante, debería ser aquella que vale la pena, está fundamentada y nos orienta muy bien a la acción positiva de aquella información, pues ya mencionada como infodemia. Y creo que el protocolo de emergencias tiene que tener algo de prevención frente a la infodemia. Y lo digo porque acá el riesgo, ahora sí, el riesgo con probabilidad de empezar a tener Zika y chikungunya y demás, está juntándose con el ¿cómo se llama? El COVID. Está empezando la temporada, ¿no? De dengue, malaria y demás. La bronca está en que en comunidades no se está dejando fumigar porque sé que a través de eso se está repartiendo el virus. Entonces se ha agredido, etcétera, etcétera. Termino con eso. Entonces, se requiere también en la emergencia un algo que diga, bueno, la información relevante va a ayudar y se va a tratar de prevenir la infodemia, la información que desorienta. Con eso termino, gracias. Gracias, Rolando. Tengo en la lista a Cecilia y luego a Mónica. Adelante, Cecilia. Gracias. Bueno, ya como último comentario, yo me gustaría y pienso que podría ser muy positivo que este ejercicio de transparencia sirva para que existan los elementos básicos fundamentales para que los riesgos sean menores, para que durante la emergencia los riesgos sean menores. ¿Y qué entendemos por riesgo? El riesgo o los escenarios de riesgos tienen que ver con la existencia de una amenaza, con la existencia de vulnerabilidades, con la exposición, pero también con las capacidades existentes. Y si entendemos que debemos de reducir las vulnerabilidades, estas también tienen que ser reducir las institucionales y reducir las vulnerabilidades de la población. Ay, no sé si me fui. No sé si me fui o no, me fui, pero bueno. Sí, reducir las vulnerabilidades de las instituciones y de las comunidades. Tenemos que tener organización, seguridad en las construcciones, equipamiento. Debe de haber megáfonos en la comunidad, no solo en protección civil, sino también en la comunidad, plantas potabilizadoras, plantas de luz, qué equipamientos deben de existir. Y ese debería ser un ejercicio de transparencia para garantizar la seguridad de la población. Por eso yo pienso que, además de lo que mencionaba la compañera, totalmente de acuerdo de que debe de haber una perspectiva de género y de derechos humanos, debe de desagregarse la información considerando el sexo, la edad, la pertenencia étnica, la condición migratoria. Esto debe ser fundamental en cualquier formato que capte información, para que podamos tener una verdadera perspectiva de quiénes están siendo afectados, a quiénes hay que ayudar, quiénes se van a beneficiar con las medidas posteriores de rehabilitación, de reconstrucción, etcétera, ¿no? Entonces, fortalecer las redes comunitarias, sobre todo ahorita de comunicación, integrar a las organizaciones sociales y a la academia, que siempre la dejan fuera y nada más tangencialmente toman sus perspectivas, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias, Cecilia. Cedo la palabra a Mónica, por favor. Adelante, Mónica.
Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación otra vez a esta sesión y retomar algunos temas que hicimos la vez pasada y que creo que no están totalmente recuperadas en las minutas y creo que hoy vuelven a salir y nada más para aclararlas. Creo que el protocolo tendría que ser de prevención para la emergencia y para la reconstrucción y reactivación. O sea, por lo menos, digamos, esas tres, más obviamente todo lo que se pueda en términos de mitigación, reducción, etcétera. Pero creo que no solo quedarnos ni solo en prevención ni solo en emergencias, sino incorporar la etapa de reconstrucción, reactivación. Y luego creo que en esa etapa entre la emergencia y la reactivación, reconstrucción, hay un momento muy importante que es el levantamiento de daños y de censos y de padrones. Entonces creo que ese momento también tendría que ser como una especie de submódulo de todo ese protocolo, porque además pues eso está muy relacionado con qué tan ordenado, cuánto cuesta, los presupuestos, etcétera, de la atención. Y luego, en términos también de lo que se habían dicho en algunos de los anteriores sesiones, es que sí hay que definir esto por emergencia, o sea, por temblor, emergencia sanitaria, inundación, etcétera. Y digo, no sé si todos, pero 2 o 3 de los que son bastante comunes. Y como ya habían dicho, por catálogo de información y por facultades y procesos de coordinación. Y esos procesos de coordinación por autoridades o entre autoridades y con actores particulares. Justo para eso, ¿no? Si Senapred va a levantar la base de datos de los daños, pero luego entonces se tiene que coordinar con el particular que va a revisar los dictámenes y que va a ser un dictamen y que ese dictamen va a llegar a tener que ser parte de un precenso o censo de daños para la reconstrucción, ¿no? Y creo que también para esa parte, como que 2 temas más, o sea, para tener esos actores privados o particulares mapeados, es necesario, digo, tenemos una discusión si es en Senapred o en las Secretarías de Gestión de Riesgo y Protección Civil locales, pero ¿dónde se hace el registro previo de esos actores? Si, digamos, el registro de organizaciones, de comunidades, de voluntarios, de rescatistas, etcétera, y como que eso esté pues claramente hecho para que cuando se convoque en la emergencia, pues ya está ahí listo el directorio y ya está sabiendo con qué capacidades cada uno cuenta, con los liderazgos locales, a quién le das los permisos para el sistema, etcétera, etcétera. Y hablando de ese sistema para las emergencias, hemos hablado ya con varios tecnólogos y creo que hay varios interesados en poder ayudar como con estos procesos. Y uno que nos dejó como muy claro es esto de que para activar el módulo de emergencias se hacía como un primer como diagnóstico de condiciones. Y en ese diagnóstico de condiciones es donde se revisa si hay internet o no, si hay luz o no, cuáles son los lugares. Y entonces a partir de eso ya se activa el protocolo de emergencias, digamos, el sofisticado, internetoso, etcétera, etcétera, o no, el análogo, va a ser por mensajitos y por mensajes de texto, o ni siquiera, porque no hay red telefónica, que también eso sería parte de esas condiciones. Entonces hemos hecho incluso ahí un listado de cuáles son esas condiciones como de activación del protocolo de emergencia para revisar. Y creo que aquí concluiría, pero sí, o sea, nada más eso, el tema del levantamiento de facultades y de procesos de coordinación, y hasta le hemos llamado así como hay simulacros que alguien más decíamos el simulacro de coordinación, o sea, es tan importante como el simulacro de respuesta. Ok, muchísimas gracias, Mónica. Cedo la palabra ahora a Claudia. Adelante, Claudia. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Voy a tratar de ser muy puntual con respecto a la participación y me gustaría también hacer un reconocimiento al material que nos hicieron llegar
al respecto a las preguntas como parte de la base de esta mesa. Creo que parte del compromiso que vamos a establecer con ustedes derivado de estas preguntas que recibimos es hacerles llegar nuestras respuestas a cada una de ellas en virtud desde la perspectiva que nosotros estamos advirtiendo. Y me voy a enfocar exactamente en una de ellas, que es el rol de los institutos de transparencia en este protocolo. Y creo que uno de los roles más, no salirnos desde esta perspectiva de este rol es uno de los aspectos importantes de este protocolo, y que es garantizar el acceso a la información, el derecho al acceso a la información, y ser un ayudante en la rendición, en los mecanismos de rendición de cuentas. Luego, entonces, por ello es que el propio protocolo tendría que ser tendría que generar o tener mecanismos, instrumentos de medición. Me retomo a las aportaciones que hice en la mesa pasada, que garanticen la calidad de estos estándares de máximos y mínimos, que nos permita establecer un control de acción, reacción y respuesta, de tal manera que deban de existir componentes y acciones muy específicos que, con base en esta información, la ciudadanía y los actores y las autoridades que se encuentren involucrados en cada uno de ellos sepa exactamente cuál es este estatus del propio protocolo, ¿no? Hablando de cuáles son las acciones en función de garantizar este acceso de la información, creo que también me iría a la base, a garantizar la máxima publicidad. ¿Y cómo hacer esta máxima publicidad? Generando espacios de generación de conocimiento y la participación continua y permanente de la divulgación de este protocolo. Un ejemplo súper sencillo: ayer platicaba con personas jóvenes y me decían del protocolo de los sismos, ¿no? O sea, ellos ya nacieron con el protocolo, ya saben que en menos de 2 minutos hay que desalojar un edificio, y nacieron todos esos protocolos con base a los constantes simulacros. Pondría en ese protocolo la cultura del simulacro, estas culturas de los escenarios, los posibles escenarios, porque de esa manera podríamos establecer las rutas de cómo hacerlo en el escenario A, en el escenario B, en el escenario C, de tal manera que pueda tener una acción controlada y una reacción y una respuesta ya de alguna forma predeterminada, una tendencia de comportamiento en los distintos escenarios. Entonces, yo me quisiera extender un poco más, pero reservo mis aportaciones por escrito en el documento, que de verdad celebro las amplias y las interesantes preguntas planteadas, porque nos abren a un debate y a compartir el conocimiento de una forma muy, muy particular y sistematizada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Ahorita creo que no tengo a nadie más en lista. ¿Hay alguien que quiera hacer uso de la voz ya para cerrar esta segunda ronda? Ok. Samaria, te cedo la palabra. Adelante, por favor. No te estamos escuchando, tienes el micrófono apagado. Perdón, buenos días, buenas tardes ya a todos. Primero, gracias por permitirme estar aquí con mi jefa, la licenciada Claudia, gracias por la invitación, y con el doctor Guerrero. Principalmente quiero empezar haciendo la aclaración. Desde la parte de salud, las cosas se ven muy diferentes, sobre todo en cuestión de esta pandemia. Es importante aclarar, o a mí me gustaría que se aterrizara, que cada país, cada ciudad, cada comunidad tiene necesidades diferentes, tanto necesidades diferentes de acceso a la información, tanto necesidades diferentes de protección de datos, tanto necesidades diferentes de reacción ante una emergencia. Una emergencia sanitaria no se comporta de la misma manera que una emergencia por un desastre natural. Y digo, el doctor José Carlos, que nos acompaña el día de hoy, no me dejará mentir. A mí me tocó estar, rápidamente les comento, en el sismo de septiembre del 17, me tocó estar ya en la unidad de transparencia como personal operativo, y ahora me toca en esta pandemia. Las cosas se comportan de manera muy diferente, y creo que Nayeli en algún momento lo comentaba: el acceso al Internet, el acceso a la información, a los portales. Creo que un mensajito o una llamada telefónica es más importante o más
de mayor ayuda para personas que están en comunidades alejadas. ¿Por qué? Cuando pasó lo del sismo, entraron, no sé, 100, 200 solicitudes de información pública, ¿no? Ahora que estamos en la pandemia, nosotros, Secretaría de Salud, tenemos más de 1,300. Entonces, nos damos cuenta en esta diferencia de sismo, nadie tenía internet, todos estábamos, incluso sujetos obligados, personal de todos los ámbitos de trabajo, todos estaban enfocados en resolver la emergencia, muchos no tenían internet, no tenían líneas telefónicas y por eso el acceso a la información se mermó un poco. Ahora en la pandemia todos están en sus casas, todo el mundo está constantemente escuchando en las noticias información y ¿qué pasa? Vuelven a preguntar mediante información pública algo que debería de estar publicado en portales. En este protocolo yo creo que es importante aterrizar la idea de los diferentes tipos de emergencias y hacer la puntualización que desde nuestra trinchera, que es el acceso a la información, tenemos que mantener informados a los ciudadanos tanto de la comunidad más remota como de la Ciudad de México. Entonces yo creo que es importante homologar tanto la información como los protocolos que se van a incluir en este gran protocolo, como yo lo veo así, porque debemos de informar de manera clara y precisa y buscar la participación continua de los sujetos obligados, de la ciudadanía, y no solo quedarnos con esta información para nosotros o para los pocos grupos a los que podemos darles acceso, sino para todos los demás grupos y pues bueno, aterrizar un poquito más esas ideas de cómo queremos involucrarlos y qué protocolos se van a poner en marcha, porque no es lo mismo Ciudad de México con un protocolo de una pandemia a, no sé, yo soy de San Luis Potosí, ahorita están en semáforo rojo porque la información llegó tardía, como bien lo mencionaba Claudia hace un momento. Y bueno, esa es mi participación. Muchas gracias por la invitación. De acuerdo, Samaria, muchísimas gracias. Cedo la palabra a Naxeli. Adelante, Naxeli, por favor. Gracias, muy breve. Me alegro mucho de participar después de la compañera porque creo que tiene toda la razón y hay que explicar un poco que incluso aunque se estén viendo protocolos de respuesta, la respuesta es preventiva. O sea, un protocolo es una respuesta preventiva a la respuesta. No sé si me explico, ¿no? Precisamente porque el peor momento para empezar a diseñar o a planear una respuesta es cuando estamos en la emergencia. Porque es cuando ya nadie tiene cabeza, ya ni tiene internet, todo el mundo está angustiado, las instituciones tienen limitaciones y en ocasiones tienen colapsos. Entonces, el tener esta respuesta como una forma preventiva de ver esa fase de emergencia, pues sí es bien importante, ¿no? Y eso lo quiero conectar con la idea de qué significa un protocolo y con algunas de las observaciones súper interesantes que han estado en el chat relativas a que el protocolo, digamos, es un medio no para implementar las mismas medidas en todos lados, sino para diseñar medidas que se puedan adaptar a las necesidades locales, ¿no? Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de aplicaciones, pues sí estamos pensando en un cierto segmento de la Ciudad de México, pero evidentemente el tipo de diseño de respuesta tiene que hacerse respecto a lo que se necesita por segmento y por lugar también, y como ya hemos mencionado mucho, también por tipo de respuesta, pero el protocolo no es la implementación homogénea de medidas para todos, sino justamente cómo tenemos que prepararnos para hacer estas adaptaciones rápidas a lo que cada quien puede y debe de hacer, ¿no? Y eso, bueno, es un elemento muy importante como para aclarar en el protocolo, pues, que parte del trabajo es precisamente que cada actor haga su propia adaptación a las necesidades de lo que va viendo en su contexto local, ¿no? Lo que mencionaban, por ejemplo, en Chiapas del Zika y del chikungunya mezclado con COVID, es una cosa que ilustra muy bien, ¿no? Lo importante que es esta adaptación local, y entonces el protocolo lo que hace es simplemente decirte, a ver, a ti te toca definir cuáles son los medios en caso de que pase tal, el fin o el mensaje y el mecanismo en caso de que pase tal otra cosa, ¿no?
Y eso me lleva a conectarnos un poco con lo que van a ser las mesas futuras. También la fase de recuperación, y eso es algo que creo que vale la pena hablar, las fases de recuperación también se tienen que planear. Desafortunadamente, lo que nos ha pasado es que tenemos, y esa es una de las cosas por las cuales mucha gente criticó al Fonden, por ejemplo, porque hay un estándar que se aplica a todo el país, y hay lugares donde claramente no es la medida, o las formas de contratación no son las adecuadas, y de ahí se han agarrado para criticarlo un montón, pero no es desaparecer. La perdimos. Sí, la perdimos. A ver si doy unos segunditos nada más para ver si se logra. Un segundito, voy a. Ya regresó Naxieli, que ya vi que está ahí. Naxieli, es que estaba justo muy interesante todo lo que estaba diciendo. Entonces no me gustaría cortar su intervención. Bueno, yo igual ya aprovecho en lo que entra Nacheli o recupera su señal, que sí, a nosotros, bueno, a mí concretamente me ha pasado 2 veces en pleno, bueno, que se me cae el internet y adiós. Justo me gustaría rescatar lo que comentaron recién, Samaria, de las solicitudes de información y que luego pueden vuelven a preguntar lo mismo porque no está localizada la información en los portales. Y justo lo que estamos detectando desde el Info es que sí tenemos una buena cantidad de solicitudes registradas en torno a COVID, porque dejamos justo abierta el derecho a saber incluso durante la pandemia, y son prácticamente 2,000 solicitudes en torno a esto, en distintos sujetos obligados, y sobre todo una gran parte alcaldías. El punto es que como también los sujetos obligados bajaron la cortinilla, abrieron días inhábiles, esos se están convirtiendo incluso en recursos de revisión que terminaremos atendiendo en el pleno del Info. Pero justo es un gran ejemplo de lo que estamos viviendo hoy día, de si no solo habilitar el derecho a preguntar o pedir información es suficiente, sino claro, pues hay que contestar, ¿no? Y si no se contesta, entonces la persona obtiene finalmente, ojalá, o sea, y después de todo este proceso de presentar recursos de revisión, la información, ¿no? Entonces, a quien le cuesta más trabajo obtenerla es a quien más lo necesita. Entonces, sí son cosas que tenemos que ir como advirtiendo y justo poder acompañar pues a sujetos obligados de lo que les reciban de solicitudes, que la puedan traducir en preguntas frecuentes, en campañas de difusión, en colocar de manera más visible esa información, ¿no? Para incluso poder ahorrarse tiempo, ¿no? En fin. No sé si ya regresó Naxieli. Sí, ya. Bueno. Gracias, comisionada. Naxieli, te cedo la palabra nuevamente. Ay, bueno, no sé qué pasó, no sé en qué se quedaron, pero mi punto central era simplemente recalcar la flexibilidad del protocolo y cómo eso, de hecho, va a abarcar diferentes fases de lo que se diseñe, tanto en la prevención, en las 3 fases preventivas, como en la fase reactiva y en la fase de recuperación y reconstrucción, porque la fase de recuperación y reconstrucción también necesita, pues evidentemente, una adaptación local. No es lo mismo la reconstrucción de la Ciudad de México que la reconstrucción de Oaxaca, que la reconstrucción de Chiapas. Entonces, en cada una de ellas, el mecanismo financiero, el tipo de asociación entre organizaciones, el tipo de información que se necesita, el tipo de contratación que se necesita, pues va a ser distinta. Y entonces el protocolo es un paraguas que abarca
esas necesidades de adaptación local, dependiendo de pues todos los factores y del tipo de daño y de emergencia que se presente en cada lugar, ¿no? Pero la idea era justamente, como ya mencionábamos al inicio, nada más esa parte, que necesitamos, o sea, que el centro del protocolo no es adaptar medidas globales similares para todos, sino diseñar mecanismos que nos permitan adaptar las mejores estrategias para que cada quien pueda responder a la medida de sus necesidades y en la escala que se necesita. De acuerdo, Naxeli, pues muchísimas gracias. Con esto damos por concluida la segunda ronda y pasaríamos a la ronda de conclusiones, pero antes de eso nada más me gustaría hacer un call to action para que hagan suyo el documento del cascarón de protocolo que les hemos compartido en los diferentes correos y que también está aquí en el chat. Y este call to action es para invitarlos a modificar el documento con base en los acuerdos que se han votado. Ahí está como esta propuesta de pasos que les estamos como poniendo de manera visual. El paso 1 es revisar los acuerdos que se han votado y la batería de preguntas guía en torno al protocolo que les compartimos. El chiste es revisar esos acuerdos, verlos, analizarlos, igual que las preguntas, para entonces dar el paso 2, que es seleccionar aquellos con lo que ustedes quieren trabajar. Es decir, cuáles de esos acuerdos quieren ustedes impactar directamente en el cascarón del protocolo. Seleccionar, obviamente, algunos, los que ustedes así gusten. Y finalmente, el paso 3, que es construir el índice que de los acuerdos y preguntas se deriven. Recordemos que ahorita justamente lo que estamos haciendo en estas mesas de cocreación es definir acciones de apertura y transparencia para el tema de este protocolo. Entonces, con base en estos acuerdos y preguntas, ustedes vamos a ir definiendo justamente el índice, el contenido de lo que tendría que tener este protocolo, ¿no? Entonces, pues básicamente eso sería, ese es el call to action. Modifiquen el documento, pueden detallar, pueden modificar, pueden aterrizar más las ideas que con base en los acuerdos se están poniendo, y con eso cierro esta segunda ronda y cedo la palabra a la Secretaría Técnica para cumplir con los horarios. Adelante, Sol, por favor. Gracias, Irán. Voy a dar lectura a los acuerdos. Para ello me voy a apoyar en compartir la pantalla. A ver, perdón. Ahí lo alcanzan a leer, a la pantalla, en documento en Word. Está la pantalla de tu escritorio. Ah, ya. Ya. Bueno, cabe mencionar que muchas de las intervenciones abordaron aspectos que ya están establecidos en acuerdos de mesas anteriores, por los cuales se plasmaron, o sea, aquellos que se consideran novedosos respecto a lo anterior. En total se plasmaron 9 acuerdos. El primero de ellos es acotar el protocolo que se realiza en el marco de la gestión de riesgos. Hay que tener mecanismos para priorizar la atención y coordinar las respuestas desde las distintas autoridades y actores. El número 2, contemplar diversos medios adecuados para que la información llegue de manera efectiva a la población. ¿Cómo puede acercar la información relevante en contextos de alta diversidad cultural durante la emergencia? Buscar medidas alternas como enviar mensajes vía SMS o crear redes ciudadanas que involucre desde personal de la alcaldía o municipio hasta la ciudadanía en general. El 3 es considerar un catálogo de especialistas que pueden intervenir en cada etapa de la emergencia. Estos especialistas, por ejemplo, del sector público y especialistas del sector privado para incrementar las capacidades institucionales del Estado.
El punto 4 sería establecer simulacros y ejercicios de medición para medir la reacción de la población ante una situación de emergencia como en un temblor, un ejercicio de simulación que contemple distintos escenarios. Considerar además un simulacro de coordinación, pues la coordinación es tan importante como el protocolo de respuesta. Promover asimismo la cultura de simulacro que contemple los distintos escenarios y tipos de respuestas en cada uno de ellos. El 5 es considerar que la información al momento de la emergencia debe aterrizar en acciones concretas en beneficio de la población, que incluya como alternativas el uso de líneas telefónicas y de mensajes de texto para la atención en la población, no enfocarse en redes sociales e internet y contemplar los mecanismos de comunicación que utilizan en las comunidades. El 6 es considerar la vinculación entre unidades de transparencia y brigadas de protección civil como un piso mínimo en una situación de emergencia. El número 7, información proactiva de reducción y prevención de riesgos de instituciones y de su trabajo con las comunidades. Homologar la información que se va a transmitir a la población que habitan en las ciudades y comunidades, contemplar no solo las vulnerabilidades, sino también las capacidades existentes tanto de las comunidades como de las instituciones. Tomar en consideración el uso de los medios analógicos como radios públicas y comunitarias debido a su importancia en ellas. El 8 son las medidas que se establezcan, deben facilitar la adecuación a la naturaleza de los actores involucrados. Destacar que el protocolo no es la implementación de medidas homogéneas, sino una guía para que cada actor pueda adaptarlo a sus necesidades y características locales. Por último, establecer instrumentos de medición, que los instrumentos garanticen la calidad de acción, control y respuesta que den pauta a los actores para responder. Eso sería todo, o sea, los acuerdos establecidos el día de hoy. Voy a compartir en este momento lo que son las votaciones de la cuarta mesa para que puedan realizar su votación en línea. Recuerden que para la votación deben ingresar a la página www.menti.com. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla del sistema de votación? Sí. Perfecto. El código, lo comento, es el 972946. Entonces pueden entrar a partir de este momento al portal que se indica en la pantalla, www.menti.com, usando el código 972946. Muchas gracias, Sol. Gracias. Nos pregunta Leticia Ramírez que no identifica el documento que contiene el protocolo. Aldo, no sé si nos puedes hacer favor de compartir la liga del cascarón, bueno, del bosquejo, por favor. Sí, Irán, justamente después del comentario ya les proporcioné la liga al cascarón de protocolo de prevención, apertura y transparencia ante emergencias. Esta misma liga se les compartió al inicio de la sesión y se les ha compartido a lo largo de las distintas comunicaciones que hemos tenido a través de los correos electrónicos. Pero aquí también se las dejamos en el chat por si no lo ha podido ubicar. Muchísimas gracias, Aldo. También, en atención a lo que comentan a Shelly, les recuerdo en los distintos correos que les hemos enviado, bueno, a partir de la tercera mesa, en el correo donde les comunicamos la minuta y les damos los accesos para la próxima mesa, en los distintos pasos para poder acceder a la sesión, en el paso 7, viene una pequeña explicación respecto de cómo generar el directorio de estas mesas, derivado de que uno de los participantes dijo que sería ideal tener un medio de comunicación. Nosotros les proporcionamos un Google Form en el que ustedes pueden leer el aviso de privacidad y si están de acuerdo pueden ingresar ahí su correo electrónico, bueno, obviamente su nombre, institución, su correo electrónico y también el número celular. Ninguno de los datos personales es obligatorio, solo es para el caso de que ustedes, si lo aceptan el aviso, ahí pueden proporcionar sus datos. Con eso a nosotros como Secretaría Técnica nos llegará el Excel con los datos y podremos
socializarlos respecto de los que sí hayan decidido compartir. Gracias. Bueno, como podemos ver en pantalla, tenemos 14 votos emitidos a favor de los acuerdos. Por unanimidad se aprueban en lo general los mismos. Voy a proceder a dejar de compartir pantalla. Y gracias por la aportación, o sea, se va a incorporar en el último punto del acuerdo el nombre de quien lo propuso, o sea, para su envío. Muchas gracias. Cedo la palabra, Irán. Muchas gracias, Sol. No sé si la comisionada quiera decir algunas palabras. Pues agradecer y sí, los documentos ahorita que estoy leyendo en Nacheli sobre si compartimos el directorio de los participantes en la mesa, los documentos que nos hagan falta de compartir, se los acercamos en este siguiente correo. De cualquier forma, también si no mal recuerdo, en el penúltimo se incorporó también una liga para si aceptábamos o no abrir el grupo de WhatsApp que llegamos a comentar. Y bueno, el directorio, si tienen a bien aprobar, compartir sus datos, lo acercamos, ¿no? O no sé si lo acercamos o no, según yo sí, pero... Sí, comisionada, sí se acercó a esa liga, solo que nadie ha puesto sus datos en la misma. Bueno, pero igual y nosotros pudiéramos, si nos autorizan aquí, hacer ese directorio, porque tenemos los datos de todas ustedes, entonces, si les parece bien, así lo hacemos para poderles facilitar. No, ahorita yo leyendo los chats, ¿no? También, pues igual agradecer. Por ahí les acercaremos también el día de hoy por los avances de esto. También justo recogiendo lo que comentaba Mónica, de que no había totalmente incorporados los acuerdos en el cascarón del protocolo. Justo la idea es que podamos perfeccionarlo entre todas y todos. Ya el llamado a la acción que hizo referencia a Irán, y también procuraremos hacer uso del español, ¿no? Como también nos los comentaron en el chat. La idea es eso, o sea, mejorar entre todas y todos, y que el cascarón del protocolo pueda así venir incorporado lo que cada una de ustedes ha aportado, y sobre todo que ya son acuerdos votados, ¿no? De tal manera que si tienen a bien hacer, autorizar que compartamos sus datos, nosotros en el mismo correo de hoy hacemos el alcance de este directorio, ¿no? Y por mí sería todo. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, comisionada. Pues si ya no hay más, damos por concluida la mesa. Siendo la 1:03, se concluye esta cuarta mesa de cocreación. Y los siguientes pasos, pues, sería vernos, o sea, lo inmediato sería vernos el martes 4 de agosto en la misma hora, de 11 a 1, y luego el jueves 6, igual de 11 a 1. Les estaremos mandando una nueva comunicación donde les estaremos dando unas nuevas indicaciones. La dinámica va a ajustarse un poquito para las últimas 2 mesas, y pues eso, nada más los invitamos a que hagan suyo este documento, métanle mano, de verdad es un Google Docs, es un documento colaborativo que ya tienen el link, y con base en estos acuerdos háganlo suyo. Los invitamos a eso, a que le metan mano libremente, y pues eso sería todo. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, que tengan muy bonita tarde y nos vemos pronto. Que pasen buenas semanas. Muchas gracias. Gracias, buen fin. Gracias. Hasta luego, buen fin. Hasta luego, gracias. Bye.